Hola, soy Ramón Méndez y en esta pequeña ponencia vamos a hablar del problema del género en la localización de videojuegos. Que básicamente el problema del género es algo que está realmente presente en lo que es en la propia industria del videojuego. Porque claro, la industria de por sí está un poco considerada históricamente como una industria de ocio cuyo público potencial eran hombres adolescentes. Pero esto es un dato que quedó muy atrás, que quedó muy en el olvido, que bueno, que perdura realmente en diversos estamentos sociales, etcétera, etcétera, pero en la realidad no puede estar más lejos de la realidad ese dato. Para empezar, bueno, podemos ver que incluso dentro de los hombres ya no son solo adolescentes, sino que el 11% de los hombres jugadores son entre 45 y 64 años, que es una cifra nada desdeñable. Y bueno, que podemos ver también en esta gráfica, en estos datos de la Asociación Española de Videojuegos AEBI, que en el año 2018 hubo un total de 16,8 millones de jugadores en España. Prácticamente la mitad, un 47% de los españoles de entre 6 y 64 años. Esto, para empezar, ya es un dato que demuestra que no es una industria minoritaria, sino que muchísima gente, ya solo en nuestro país, que obviamente esto luego habría que extrapolarlo al resto del mundo, con lo cual son muchísimos más millones de jugadores. Pero ya solo en España, por el caso que estamos tratando en esta ponencia, hablamos de que la mitad de los jugadores, de la mitad de los españoles juegan, y dentro de eso el 41% son mujeres. Es decir, este dato rompe un poco esa estadística de que la gran mayoría son hombres. Sigue habiendo una mayoría de hombres, pero un 41% de las mujeres es un porcentaje. Perdón, que un 41% de los jugadores españoles sean mujeres es un porcentaje elevadísimo que deja patente que todo el mundo puede jugar en cualquier edad, en cualquier momento, y además a día de hoy la industria ha crecido tanto que hay juegos para todo tipo de usuarios. Sin embargo, claro, como existía sobre todo durante muchas décadas al principio de la industria del videojuego esa idea de que sobre todo jugaban hombres, eso implica que a nivel de representación los personajes de los juegos eminentemente todavía son masculinos. Sin embargo, se nota una mejora, se nota que se está teniendo en cuenta el cambio de paradigma en el mercado y se intenta conseguir que pues todos los personajes o todo el tipo de géneros y todo tipo de personas tengan representación dentro de los videojuegos, de tal modo que se representan diferentes razas, diferentes culturas y por supuesto diferentes géneros. Cada vez son más la representación o la representación que están teniendo mujeres y, por ejemplo, gente no binaria, etcétera, etcétera, que, bueno, contrasta un poco eso que estoy diciendo con este gráfico, este dato que tenemos en pantalla, que es un análisis que hizo la empresa Buslingo, en el que se indica, pues, un poco que en el año 2020 hubo menos protagonistas de videojuegos femeninas que en los años anteriores, que por ejemplo, si en 2020 hemos tenido un 9,2% de mujeres, en 2017 la cifra llegó a ser un 15,1%. Sin embargo, quiero destacar, o me parece más relevante que el dato, más que eso haya menos mujeres protagonistas que en otros años, me parece más relevante el dato de cómo cada vez hay menos personajes masculinos como protagonistas únicos y aumenta muchísimo la alternativa de diversas opciones, de tal modo que en el año 2020 el 47,6% de los juegos, es decir, prácticamente la mitad de los títulos lanzados al mercado, dejaban al usuario elegir su género, sea masculino y femenino, o sea en algunos casos masculino, femenino, no binario, etcétera, etcétera. Una cifra que aumenta muchísimo, que como podemos ver ha ido en aumento año tras año, o sea en 2019 fueron casi un 40%, en 2018 un 37%, etcétera. Y también aumenta un poco el porcentaje también de juegos ambiguos en los que pues no se juega tanto con el género del personaje o se deja ahí un poco más a la imaginación, no se señala tan directamente, etcétera, etcétera. Con lo cual, en general, se percibe que la industria del videojuego es consciente de la diversidad de géneros que hay en el mercado y quieren intentar satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y parece que la opción favorita, a priori, es la de dar a elegir género al usuario con el que se puedan sentir más identificados. Esto no es solo en juegos pequeños, que generalmente son los que se suelen identificar más con este tipo de innovaciones, sino que también lo estamos viendo ya en títulos importantes, pues como por ejemplo en la saga Assassin's Creed, que siempre destacó por tener un protagonista claramente marcado, que podía ser masculino o femenino, pero era uno, y que a día de hoy en las últimas entregas permite elegir
que el personaje principal sea masculino o femenino. Un tema que ha dado bastante polémica realmente, pues porque, por ejemplo, hubo declaraciones de Ubisoft diciendo que para ellos el personaje canónico era femenino, pero que daban la opción de elegir también el masculino para quien prefiriese jugar con un hombre. Y bueno, pues obviamente hubo algunas voces que dijeron que sí, qué problema había en que el personaje principal fuese únicamente femenino. Pero bueno, eso es un poco la tendencia que hay a dar a elegir al usuario en todos los juegos, ya no solo en los juegos de rol, que era donde tradicionalmente se podía elegir un poco el personaje y darle los rasgos que prefiriese el usuario, sino también en eso, títulos de aventuras o de acción que, pues eso, intentan un poco dar al usuario la posibilidad de verse representado con cómo se identifica mejor dentro del juego. Que aunque obviamente los géneros principales siguen siendo masculino y femenino en su mayoría en la industria del videojuego, también es destacable cómo poco a poco empiezan a hacer acto de presencia personajes no binarios, como por ejemplo en Neocab, aquí ya un poco lo que decíamos antes, ¿no? Un juego indie que suelen correr más riesgos o intentar innovar un poco más o ser un poco más progresistas en algunos aspectos, pues nos presentan a personajes no binarios como Azul, en este caso, que poco a poco, pues eso, van también cubriendo esa cuota de mercado de gente no binaria que quiera jugar a videojuegos y que quiera disfrutar viéndose identificados con un personaje en pantalla. Eso en cuanto a personajes asentados, que bueno, por ejemplo en Assassin's Creed, en este tipo de juegos en los que te dan a elegir personajes masculino o femenino, están asentados los prototipos, pero luego a mayores tenemos la posibilidad, sobre todo en juegos de rol y similares, de crearnos nuestro propio personaje. Y ahí pues entra un amplio abanico de posibilidades en las que, sobre todo siendo juegos de fantasía, podemos incluso llegar a ser o encarnar hombres lagarto o esqueletos muertos vivientes, vampiros, etcétera, etcétera. Pero más allá de las razas o de las especies que queramos elegir, destaca pues que poco a poco también se va haciendo hincapié, por ejemplo en el caso de Temtem, no solo en hacer un personaje que puede ser un personaje masculino o femenino, sino también la posibilidad de ser no binario. En este caso, en Temtem no se indica ni siquiera el tema como género, sino que se presenta con el pronombre con el que quieres que se te trate, pues un poco haciendo reflejo de las tendencias actuales de gente de diversos géneros en redes sociales y en sus convenciones sociales habituales. ¿Qué pasa? Que muchas veces, que esto parece muy fácil, pero realmente luego a la hora de ponerte a traducir este juego a diversos idiomas, te encuentras que el código del juego no está preparado para aceptar estas modificaciones. Me refiero, muchas veces el juego en inglés lo tienen escrito pensado, pues claro, en inglés no tienen el problema del género, entonces directamente hacen una escritura, hacen un guión específico y a partir de ese guión, pues pues nada, esperan que los demás idiomas sean capaces de traducirlo, teniendo en cuenta que otros idiomas sí tienen género y pueden necesitar igual hasta 3 versiones de la misma línea según las opciones de género que haya. Esto muchas veces las desarrolladoras no lo tienen en cuenta y entonces el propio código del juego no es posible modificarlo. Y claro, en casos como Outward, por ejemplo, que es un juego que en el que puedes elegir ser personaje masculino o personaje femenino, puedes elegir tu género, pero luego no había, o se nota que los traductores no tuvieron la posibilidad de hacer duplicados según el género, de tal forma que podemos observar que hubo un trabajo concienzudo de intentar limitar o minimizar el impacto que esto pudiese tener para el jugador en caso de que se haga un personaje femenino, que obviamente no tenía mucho sentido que la tratasen en masculino. Entonces, pues por ejemplo, podemos ver no, en este caso, pues por ejemplo, que dice en vez de estás vivo o estás viva, no has muerto, o en vez de debes estar helada o helado, debes estar muriéndote de frío. Esto se observa pues a lo largo de todo el juego realmente. De tal modo que, por ejemplo, evitan la palabra campeón usando adalides o en el caso de cuando una raza, la de los gigantes, usan human, o little human, small human para marcar que son humanos, pues obviamente ahí habría una disparidad entre humano-humana.
Y se optó pues por diversas técnicas, diversas formas de tratar con la misma falta de respeto que tratan los gigantes a los humanos, pues hay un pequeño ser o personita humana, o directamente eliminar el vocativo, pues porque no hay mucha forma de salvarlo en un caso concreto y evitar ese choque de confundir el género, tratar al personaje con el género contrario al que le correspondería. Conclusiones. Los videojuegos son un medio de ocio pensado para que todo el mundo lo disfrute. A día de hoy hay un montón de usuarios y todos ellos tienen derecho a verse representados en sus juegos favoritos. El masculino por defecto es un poco una tendencia que hay en la industria, pues derivado de ese antigua creencia de que casi todo eran jugadores masculinos y pues, sobre todo en menús muchas veces, pues cuando se habla al jugador de forma, no dentro del juego, sino de forma más técnica o sencillamente en plan, ¿estás seguro de que quieres salir del juego, etcétera, etcétera? Pues si usas el masculino por defecto, dando por sentado que la inmensa mayoría de jugadores van a ser masculinos, algo que como veíamos ya no es la realidad actual. Y muchas veces pues también viene derivado por las limitaciones técnicas de los estudios de desarrollo. El inglés es un idioma bastante neutro, que en ese aspecto tiene muchas menos complicaciones que el español, y entonces es ahí donde entra que el equipo de localización intente minimizar los efectos lo máximo posible para facilitar que todo el mundo se pueda sentir identificado con el juego, de tal modo, pues como veíamos en el caso de Outward, ¿no? Pues igual hay que darle un poco la vuelta al texto para evitar marcas de género y evitar, pues eso, que si tienes un personaje femenino se le trate en masculino y así conseguir que gente de diversos géneros se puedan ver perfectamente representados en sus juegos favoritos. Obviamente queda todavía mucho trabajo en este camino, en este campo, pero se empiezan a ver unos pasos de gigante de cara a conseguir la máxima inclusividad y que todo el mundo pueda disfrutar de sus juegos sintiéndose plenamente representados. Muchas gracias.